Vale, vamos a empezar ahora con lo que se denominan hidrocarburos cíclicos, ¿vale? Hasta ahora, por ejemplo, teníamos lo siguiente, ¿vale? Y eran todos en una línea, ¿vale? Por ejemplo, esto sería el propano, ¿vale? Porque tenemos 3 carbonos y todos los enlaces entre los carbonos son enlaces simples, ¿vale? Entonces era un alcano y en este caso un propano, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver que todos estos carbonos se pueden organizar formando ciclos, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos esto, ¿vale? Ahora ya no es una cadena lineal, ¿vale? Entonces, se va a llamar de la misma forma, ¿vale? Propano, pero delante vamos a añadir la palabra ciclo, ¿vale? Entonces esto va a ser un ciclo propano. Para representarlo, muchas veces se omiten esos carbonos y directamente se representa con un triángulo, ¿vale? En el que en cada vértice vamos a tener un carbono. Entonces el ciclopropano también se puede representar de esta forma. Por ejemplo, si tenemos esto, CH2, CH2, CH2 y CH2 forman un ciclo, ¿vale? Como tenemos 4 carbonos y todos ellos con enlaces simples, se va a llamar ciclo butano, ¿vale? Y también lo vamos a poder representar con un cuadrado. En ese cuadrado, en cada vértice, tenemos un carbono, ¿vale? Como pasaba con las cadenas lineales, también vamos a poder tener radicales, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos lo siguiente, en este caso tenemos como es un pentágono, tenemos un ciclo pentano. Pero además, en ese ciclo pentano tenemos un radical, ¿vale? Tenemos un metil. Entonces, lo tendríamos que indicar. ¿Qué ocurre con los ciclos? Que el radical, ¿vale? Si solo tenemos un único radical, vamos a suponer que va a estar en la posición 1 siempre, ¿vale? Entonces, en ese caso, no hace falta decir dónde está el metil. Entonces, pondríamos directamente metil ciclopentano, ¿vale? Cuando tenemos un único radical, no se indica dónde está, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos que tenemos esto. Tenemos, vale. Entonces, en este caso, tenemos 6 vértices, ¿vale? Tenemos un hexágono, entonces va a ser un ciclo hexágono. Y ahora, como pasaba en las cadenas lineales, tenemos que intentar que los radicales tengan el menor localizador posible, ¿vale? Entonces, en este caso, el primero, ¿por dónde empezamos a contar? Pues obviamente vamos a empezar a contar por uno de los radicales, por ejemplo, por aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La otra opción podría haber sido ir hacia el otro lado. ¿Qué ocurre? Que en este caso los radicales nos quedan en el 1 y en el 5, y en este caso nos quedan en el 1 y en el 3. ¿Vale? Entonces, como queremos que sea el menor posible, la opción correcta sería esta. Entonces, tendríamos que indicar al principio, igual que indicábamos en las cadenas lineales, su posición y luego dimetil, ¿vale? Porque tenemos 2 metiles, ¿vale? Sencillo, ¿verdad? Vale. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos lo siguiente, y aquí tenemos esto. Aquí vamos a poner... Vale, tenemos lo siguiente. Para empezar, tenemos que contar cuántos carbonos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces es un ciclo heptano, ¿vale? Ciclo heptano. Vale, y ahora tenemos que pensar por dónde empezamos a contar. Obviamente, el primero va a ser siempre uno de los radicales. Entonces podríamos empezar por aquí y si vamos hacia allí nos quedaría 1, 2, 3 y 4.
los radicales nos quedarían en el 1, en el 3 y en el 4. Pero si, por ejemplo, empezamos a contar por aquí, 1, 2, 3 y 4, los radicales nos quedan en el 1, en el 2 y en el 4. Entonces, en ese caso, es menor, ¿vale? Entonces empezaríamos a contar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esta forma nos quedan los radicales en el 1, en el 2 y en el 3. Y en el 4, perdón. Entonces, ahora, para nombrarlos, tenemos que seguir, como siempre, el orden alfabético. Primero iría el etil, 2 etil, y ahora 1, 4 dimetil cicloheptano, ¿vale? El primer criterio siempre va a ser que los radicales tengan el localizador más bajo posible, ¿vale? ¿Qué ocurre algunas veces? Pues el ejemplo que vamos a ver ahora. Vale, en este caso tenemos 5 carbonos, ¿vale? Es un pentágono, entonces vamos a tener un ciclo pentano, ¿vale? Siempre estamos añadiendo la terminación ano porque el enlace entre los diferentes carbonos es simple, ¿vale? Luego vamos a ver que el enlace también puede ser doble. Y ahora tenemos dos opciones. La primera opción sería empezar por aquí y luego seguir aquí, nos quedarían los radicales en el 1 y en el 2, pero también podríamos empezar por aquí y ir hacia la izquierda, ¿vale? En el sentido antihorario. Entonces, en este caso, los radicales en ambos casos nos quedan en el 1 y en el 2, ¿vale? Entonces, el segundo criterio, tal y como ocurría con las cadenas, es el orden alfabético. Queremos que el radical que tiene la letra más baja en el orden alfabético, ¿vale? La que va a aparecer primero tenga el número más pequeño. Entonces, en este caso, el etil, ¿vale? Entonces, por eso, la opción correcta sería la verde y escribiríamos 1 etil, 2 metil, ciclopentano, ¿vale? Y eso sería un poco la idea. Vamos a ver que además de metiles y etiles, ¿vale? Además de alquilos, también podemos incluir otros elementos, ¿vale? Los elementos del grupo 17. Entonces, por ejemplo, y vamos a ver que se hacen completamente igual. Tenemos lo siguiente, ¿vale? Tenemos un ciclobutano, ¿vale? Tenemos un cuadrado, 4 carbonos, ciclobutano. Y ahora, por un lado tenemos un metil y por otro lado tenemos un bromo. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es organizarlos de forma que el orden alfabético, también en este caso de los radicales, sea el menor posible. Entonces, empezaremos por el bromo, porque la B está delante de la M, luego el metil y 3 y 4. Y entonces, a la hora de nombrarlo, sería 1 bromo, 2 metil, ciclobutano, ¿vale? Se hace igual que con los metiles y con los etiles, ¿vale? Aunque aparezcan otro tipo de elementos, por ejemplo. Vamos a ver otro caso. Tenemos un bromo por aquí, un metil por aquí y un etil por aquí. Entonces, claro, empecemos por donde empecemos, ¿vale? Si empezamos, por ejemplo, por el bromo y vamos hacia la derecha, 2, 3, 4, 5 y 6, nos quedan los radicales en el 1, en el 3 y en el 5. Si fuésemos para la izquierda, nos quedarían en el 1, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y 6. Nos quedarían otra vez. En el primero tenemos un bromo, en el tercero un etil y en el 5 tenemos un metil, ¿vale? Y también si empezamos por aquí, 1, 2, 3, ¿vale? Siempre quedan en las posiciones 1, 3 y 5. Empecéis por el radical que empecéis. Entonces, como los localizadores son iguales, tenemos que mirar el orden alfabético. Entonces, entre bromo, etil y metil, el bromo tiene el menor, sería el primero, ¿vale? En el orden alfabético. Y luego iría el etil. Así que la forma correcta de numerar sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De forma que nos queda 1 bromo,
3-etil, 5-metil, ciclohexano. ¿Vale? Y esa sería la forma de hacerlo. Vale. Vamos a ver que al igual que ocurría como con las cadenas, teníamos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Bueno, pues en este caso vamos a tener lo mismo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, y para indicar que entre este y este carbono, por ejemplo, tenemos un doble enlace, se pone una línea de esta forma, ¿vale? Entonces, cuando teníamos un doble enlace, queríamos que el doble enlace tuviese el localizador más bajo. Entonces, la forma de contar va a ser la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? El doble enlace, si solo tenemos un único enlace, siempre va a estar entre los carbonos 1 y 2. Y al igual que pasaba cuando teníamos un único radical en los hidrocarburos cíclicos que estamos viendo, que queremos que siempre tenga el localizador más bajo y no había que indicarlo, ¿vale? Si solo teníamos un metil, por ejemplo, si teníamos esto y aquí tenemos un metil, esto directamente decimos metil ciclohexano. No hace falta decir que está en el 1 porque se entiende que va a estar en el 1, ¿vale? Siempre elegimos para que tenga el más bajo. Entonces, al igual que ocurría en esos casos, aquí cuando tenemos un único doble enlace tampoco tenemos que indicar dónde está. Entonces directamente va a ser ciclo, pero ya no va a ser hexano, ¿vale? Acordaros que con los alquenos la terminación es eno, entonces va a ser ciclohexeno, ¿vale? Esa sería la idea. Puede pasar pues que tengamos, por ejemplo, también aquí un metil. Entonces tendríamos que indicar dónde está ese metil, entonces pondríamos 1-metil ciclohexeno, ¿vale? Y al igual que ocurría con las cadenas lineales, también puede pasar que tengamos más de un doble enlace, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos esto, tenemos un doble enlace aquí y un doble enlace aquí, recordamos que uno de los doble enlaces siempre tiene que estar entre el carbono 1 y 2. Entonces empezaríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y los dobles enlaces lo tenemos en el primero y en el cuarto, ¿vale? ¿Vale? Este sería el primer enlace, segundo enlace, tercer enlace y cuarto enlace. Entonces tendríamos 1,4 ciclo hexa y ahora tenemos que añadir, al igual que ocurría con las cadenas lineales, di-eno. Este di haciendo referencia a que tenemos dos dobles enlaces. ¿Vale? Y esa sería un poco la idea. Vamos a ver que existe un compuesto que es especial. Entonces, si por ejemplo tenemos un hexágono, ¿vale? Un ciclohexano, y tiene 3 enlaces dobles de esta forma, ¿vale? Un enlace doble, el siguiente enlace simple, enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple. Esto también lo vamos a poder representar de esta forma. Y tiene un nombre que es benceno. ¿Vale? Es decir, cuando tenemos 3 enlaces dobles de forma alterna y en un ciclo de 6 carbonos, se va a llamar benceno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos lo siguiente, y aquí tenemos un radical, pues esto se va a llamar, por un lado, benceno, ¿vale? Y tenemos el radical, entonces indicamos pues un etil benceno. Y como tenemos un único radical, no tenemos que decir en qué posición lo tenemos, ¿vale? Esto sería si tenemos un único radical. ¿Qué ocurre con el benceno cuando tenemos dos radicales? Que si los radicales se encuentran en las posiciones 1 y 2, vamos a añadir la palabra orto o directamente una O, ¿vale? Si están los radicales en las posiciones 1 y 3, va a ser meta, ¿vale? Se añade una M. Y si están en las posiciones 1 y 4, va a ser para y se añade una P. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ir viendo. Tenemos el benceno.
Y si tenemos un radical aquí y otro aquí, ¿vale? Las posiciones 1 y 2, por ejemplo, vamos a añadir un cloro y un cloro, por ejemplo. Esto se va a llamar O, ¿vale? Porque los radicales están en las posiciones 1 y 2. Y luego dicloro benceno. Y no nos hace falta indicar 1 y 2, ¿vale? Ese 1 y 2 iría en la O, ¿vale? Si, por ejemplo, en vez de tener eso, tenemos si tuviéramos el cloro aquí, sería una M y diclorobenceno, ¿vale? Una M porque estarían en las posiciones 1 y 3, ¿vale? Y si en vez de ser siempre el mismo compuesto, por ejemplo aquí tenemos un metil, ¿vale? Van a ir, añadiríamos la M, ¿vale? Porque están en las posiciones 1 y 3 y luego a la hora de nombrarlo por orden alfabético, ¿vale? Entonces el cloro va delante, la C va delante de la M, entonces sería cloro, metil, benceno, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Se me ha olvidado antes indicar que hay un compuesto que tiene un nombre especial, ¿vale? Que es cuando tenemos un benceno y un metil, esto se puede llamar metilbenceno o con un nombre especial tolueno, ¿vale? Que igual nos puede aparecer en algunos casos, ¿vale? Y pues bueno, vamos a hacer por ejemplo otro ejemplo. Imaginemos que tenemos un benceno y tenemos, pues no sé, esto por aquí y esto por aquí. Entonces, en este caso, los radicales están en el 1 y en el 4, ¿vale? Entonces, cuando estaban en el 1 y en el 4, teníamos que añadir la P. Entonces sería P de para y luego dietil benceno, ¿vale? Entonces, cuando era 1 y 2, añadimos la O. Cuando están en el 1 y 3, añadimos la P. Y cuando están en el 1 y 4, no, perdón, cuando están en el 1 y 4, añadimos la P. Y cuando están en el 1 y en el 3, añadimos la M. ¿Vale? ¿Por qué no hay, por ejemplo, posición 1, 5? ¿Vale? ¿Por qué no hay, por ejemplo, posición 1, 5? Imaginemos que este ahora lo pongo aquí. ¿Esto sería posición 1, 5? No, no sería posición 1, 5, porque en este caso, para que el localizador de los radicales sea el menor posible, empezaríamos a contar en el sentido antihorario, ¿vale? Entonces esto sería 1, 2 y 3, y estaríamos en esta situación, ¿vale? Tendríamos M dietil benceno, ¿vale? Esta sería un poco la idea de los ciclos.